La envidia de mi hermana me costó mi boda, pero un año después, les mostré a todos quién soy. Mi nombre es Sofía, y siempre creí que mi hermana gemela, Lucía, era mi amiga más cercana. Nos lo contábamos todo, compartíamos cada momento, cada secreto, hasta que empezamos a crecer. Con los años, Lucía cambió. Se volvió reservada, competitiva y, lo más inquietante de todo, celosa. Yo no entendía que había cambiado en ella. La única diferencia evidente era que yo siempre fui la prodigio de la familia. A mí me iba mejor en los estudios, solía tener mejores calificaciones, más amistades, en general, parecía recibir más elogios de nuestros padres. En cambio, Lucía siempre se sintió a la sombra de esa perfección que otros veían en mí. Supongo que esa frustración se fue acumulando silenciosamente, hasta estallar. Recuerdo con claridad una de nuestras primeras grandes traiciones. En la secundaria, yo había trabajado meses en un proyecto de ciencias. Estaba muy emocionada y soñaba con ganar el primer lugar en la feria científica. Sin embargo, unos días antes de la exposición, el proyecto desapareció misteriosamente. Poco después, me enteré de que Lucía había presentado mi trabajo como suyo. Cuando la confronté, simplemente me dijo que lo había hecho para ayudarme a aprender a mejorar, aunque era evidente que su verdadera motivación era quedarse con el reconocimiento. Desde ese día, algo en nuestra relación se rompió. Nos distanciamos, pero aún no entendía hasta dónde podía llegar su resentimiento. Años después, conocí a Alejandro en una reunión de trabajo. Él era amigo de Lucía desde la universidad, pero hasta entonces, nuestros caminos no se habían cruzado. Alejandro era encantador, ambicioso y de buena familia. Nos enamoramos rápidamente, y con el tiempo, comenzamos a planear una vida juntos. Cuando le conté a Lucía que estábamos comprometidos, sus ojos se entrecerraron y su sonrisa pareció un poco forzada, pero no pensé mucho en ello. Lo que yo no sabía era que Lucía seguía albergando sentimientos por él. Había estado enamorada de Alejandro desde la universidad, pero él nunca la vio como algo más que una amiga. Para Lucía, vernos juntos era como una puñalada, y comenzó a trabajar en su venganza, en silencio, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras tanto, Alejandro y yo atravesábamos un momento complicado. Trabajaba en una empresa de renombre y tenía un puesto importante, pero con horarios extenuantes. Mi sueño era construir mi propia empresa algún día, y después de meses de planearlo en secreto, decidí renunciar para trabajar a tiempo completo en mi proyecto, aunque aún no le había contado nada a Alejandro. Había dejado de ganar el buen sueldo que él tanto admiraba, pero preferí no decirle nada hasta que mi negocio estuviera más estable. Lo que no imaginé es que mi decisión de renunciar afectaría tan drásticamente nuestra relación. Con el paso de los meses, Alejandro empezó a mostrarse cada vez más frío y distante. Me preguntaba constantemente por qué ya no tenía dinero para costear ciertos lujos o por qué no le daba detalles de mi trabajo, aunque le decía que estaba en un proyecto personal. Lo que yo no sabía era que Lucía se había acercado a él, insinuándole que yo tenía problemas financieros, que no sería capaz de mantener el nivel de vida al que él estaba acostumbrado, y que quizá debería reconsiderar nuestra relación. Cuando el día de la boda llegó, yo estaba feliz y nerviosa, pensando que todo iba a salir perfecto. Pero al poco rato de llegar al altar, Alejandro me detuvo antes de que comenzaran los votos. No solo me miraba con frialdad, sino que me tomó del brazo y, con voz cortante, dijo: «No puedo casarme contigo, Sofía». Lucía me contó todo. Confundida, lo miré, sin entender nada. ¿Qué le había dicho Lucía? ¿Por qué estaba actuando así? Alejandro soltó una risa amarga y comenzó a hablar en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «No puedo casarme con alguien que no confía en mí. Alguien que me oculta cosas. Renunciaste a tu trabajo sin decírmelo, estás en quiebra y me has estado usando para mantener el estilo de vida que quieres». Me quedé paralizada, sintiendo como cada palabra me hería más y más. Pero lo peor fue cuando, mirándome con desprecio, agregó: «Lucía me dijo que me habías engañado con otro hombre para obtener dinero». La gente murmuraba, mi madre se desmayó, y mi padre miraba a Lucía con incredulidad. Ella, sin embargo, permanecía impasible, con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada.
En ese momento, algo dentro de mí cambió. Sentí una mezcla de dolor, traición y rabia. Me levanté, respiré hondo y le dije a Alejandro, si no puedes confiar en mí, no quiero casarme contigo. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eres realmente. Me giré hacia Lucía y, con voz temblorosa, le dije, espero que esto haya sido suficiente para ti, porque a partir de hoy, estás muerta para mí. Me alejé del altar, dejando a Alejandro y a Lucía paralizados. Pero mi historia no terminó allí. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Me mudé a otra ciudad y me enfoqué en mi proyecto. Con el tiempo, mi negocio comenzó a crecer, en unos pocos meses, mi empresa se convirtió en un éxito rotundo, convirtiéndose en la competencia directa de la compañía en la que Alejandro trabajaba. Para sorpresa de muchos, terminé adquiriendo esa empresa, y nadie sabía quién estaba detrás de este rápido éxito. Poco después, recibí una invitación para la boda de Lucía y Alejandro. Mi propia hermana había decidido casarse con el hombre que me abandonó en el altar y, al parecer, no tenía el menor reparo en restregarme en la cara lo que, según ella, había ganado. Decidí asistir, no porque quisiera darle gusto, sino porque sabía que era el momento perfecto para mostrarles quién era realmente. El día de la boda de Lucía y Alejandro había llegado, y decidí presentarme como invitada, vestida con el atuendo más elegante que podía imaginar. Había sido invitada descaradamente, como si Lucía buscara rematar su venganza humillándome públicamente. Pero lo que nadie sabía era que yo ahora era la dueña de la empresa donde Alejandro trabajaba y la competencia directa de mi antiguo jefe. Al llegar, todos los ojos se posaron en mí. Lucía, en su vestido de novia, intentó esbozar una sonrisa de falsa cortesía, pero sus ojos reflejaban sorpresa. Había esperado que yo llegara cabizbaja, derrotada. Sin embargo, entré con seguridad, rodeada de algunos colegas y empresarios que, poco a poco, comenzaron a sospechar quién era en realidad la misteriosa dueña de la empresa de éxito. Las miradas murmuraban, y en el fondo vi a Alejandro, tratando de disimular su nerviosismo al ver mi llegada. La ceremonia comenzó. Observé desde la última fila mientras los novios intercambiaban miradas, y no pude evitar sonreír. Era irónico como los dos estaban atrapados en una alianza construida sobre mentiras. Cuando llegó el momento de la recepción, el ambiente se volvió más tenso. Alejandro evitaba mirarme, y Lucía trataba de mantener su compostura, aunque su sonrisa se desvanecía cada vez que alguien me dirigía elogios o preguntas sobre mi éxito. Mientras estaba en una conversación con algunos de los empresarios invitados, uno de ellos, un alto ejecutivo de la empresa que yo había comprado, se acercó entusiasmado. Sofía. No puedo creer que finalmente nos conocemos en persona. Todo el equipo está fascinado con las transformaciones en la compañía. Es increíble lo que has logrado en tan poco tiempo. Los murmullos aumentaron, y algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de conectar los puntos. Alejandro, que estaba cerca, giró lentamente hacia nosotros, con el rostro en una mezcla de desconcierto y pánico. Lucía también escuchó, y pude ver cómo la sonrisa falsa que llevaba toda la noche finalmente se desmoronaba. El ejecutivo continuó hablando, sin darse cuenta del drama que se desataba a su alrededor. La verdad, pocos esperaban que alguien joven y con tanto talento lograra convertir nuestra empresa en la competencia directa de su antiguo jefe. ¡Qué visionaria resultaste, Sofía! Los ojos de Alejandro y Lucía se agrandaron, y el silencio en la sala era tan profundo que podías oír cada respiración contenida. Entonces, con una sonrisa tranquila y una voz firme, decidí aclararlo todo. Oh, ¿no lo sabían? Sí, soy la dueña de la empresa donde Alejandro trabaja. Hace poco la compré y, bueno, solo era cuestión de tiempo para que él se enterara. Pero parece que el destino ha querido que sea aquí, en este momento, dije, con una sonrisa ligera y un toque de ironía en mi tono. La sala estalló en susurros y exclamaciones de sorpresa. Alejandro, que parecía haberse congelado, intentó balbucear una explicación, pero ninguna palabra coherente salía de su boca. Lucía, completamente pálida, me miraba con una mezcla de odio y desesperación, consciente de que su boda se estaba transformando en una pesadilla pública. Alguien de los invitados soltó un comentario en voz baja, pero suficientemente audible,
Así que Alejandro y Lucía la humillaron solo para quedarse con el dinero de Sofía. ¡Qué descaro! Los comentarios comenzaron a brotar alrededor, y vi cómo la reputación cuidadosamente construida por Lucía y Alejandro se desmoronaba como un castillo de naipes. Lucía intentó defenderse, levantando la voz: esto no tiene nada que ver con el dinero. Yo no sabía. Pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas. Algunos invitados comenzaron a reírse, otros parecían genuinamente molestos por lo que estaban presenciando. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Espero que ustedes dos sean muy felices, dije, mirándolos fijamente. Al menos, ahora tienen algo en común, ambos saben lo que es construir una relación basada en mentiras y manipulación. Así que les deseo una larga vida juntos, aunque dudo que dure mucho. Con esas palabras, di media vuelta y me dirigí hacia la salida. Pero justo cuando iba a cruzar la puerta, escuché cómo Lucía rompía en llanto y Alejandro gritaba algo, intentando perseguirme. Los gritos se confundían con las voces de los invitados, que discutían y criticaban, creando un caos total en la boda. Con una sonrisa de satisfacción, subí a mi auto y dejé atrás la escena. La boda de Lucía y Alejandro se había convertido en un completo desastre, y yo me llevaba la victoria silenciosa. Sabía que semanas después, Alejandro sería despedido y su relación con Lucía llegaría a su fin. Pero para mí, esa boda había sido el verdadero cierre de una etapa oscura en mi vida. Y ahora, bajo el sol de una playa paradisíaca, trabajaba desde mi computadora, libre de mentiras y de personas tóxicas, disfrutando de la vida que había construido por mí misma, sin nadie que me frenara.